Maestras y maestros, me da mucho gusto saludarles aquí a través de tu canal de YouTube Innovación Magisterial. Tenemos el día de hoy el que yo pueda compartir contigo la lectura sobre el acuerdo número 14, diagonal 08, diagonal 22, por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, que durante el próximo ciclo escolar tendrá ya a bien poderse estar aplicando. No te despegues, quédate conmigo porque voy a compartir esta lectura para que tú puedas conocer este acuerdo sobre el Plan de Estudio 2022 para Educación Básica. Así es que comenzamos. Pues muy bien, maestra y maestro, gracias por continuar conmigo, gracias por estar ya formando parte de tu canal de YouTube Innovación Magisterial, gracias por seguir compartiendo, por estar ya en el grupo de WhatsApp, por estar ya a través de nuestras redes sociales en la página de Facebook y en el grupo también de Facebook que ya tenemos de Innovación Magisterial. Y también comentarte que si quieres pertenecer y ser un miembro innovador, recuerda, en la descripción del video queda la invitación para que puedas formar parte de este canal como miembro innovador. La lectura que voy a compartir contigo es en relación al acuerdo número 14, diagonal 08, diagonal 2022, por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, el cual pues ya se encontró publicado en el Diario Oficial a partir del día viernes 19 de agosto del 2022. Ya como sabes, pues está basado en algunos artículos, sobre todo en particular en algunas fracciones, apegado a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, derechos humanos, todo lo referente a las leyes para establecer precisamente ya lo que es este plan de estudio de educación básica. Y de ello, vamos a comenzar a dar lectura, considerando que el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas y que la federación, las entidades federativas y los municipios tienen la obligación de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad. Sí, esta es parte de la misión, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, así como la conclusión de la educación básica de los pueblos y comunidades indígenas. Que el artículo 3 de la Constitución Política prevé que la educación preescolar, primaria y secundaria forman parte de la educación básica. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación. El Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de los referidos niveles educativos en toda la República. Para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación. Dichos planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Que el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y la satisfacción de sus necesidades de educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Que la Ley General de Educación prevé que toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional. Como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. El Estado, a través de la nueva escuela mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación,
para lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizajes de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el sistema educativo nacional, incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Y que los planes y programas de estudio favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles preescolar, primaria y secundaria, considerando la diversidad de saberes con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del país, mismos que deberán satisfacer lo que al efecto dispone el artículo 29 de la propia Ley General de Educación y ser publicados en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano informativo oficial de cada entidad federativa. Que asimismo, la Ley General de Educación establece que corresponde de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal determinar los planes y programas de estudio aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana para la educación preescolar, primaria y secundaria, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de la Ley General de Educación, para lo cual considerará la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. De igual forma, tomará en cuenta aquello que, en su caso, formule la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, la Mejoredu, y serán consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo con el contexto de la prestación del servicio educativo y respondan a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación, entre otros, para la recuperación de los saberes locales. En la elaboración de dichos planes y programas de estudio, se podrán fomentar acciones para que emitan su opinión las maestras y los maestros, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 57, dispone que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos, al desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables, mandatando que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia en la misma. Que la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas prevé en sus artículos 3, 4 y 11 que las lenguas indígenas son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico nacional y que éstas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, por lo que las autoridades educativas federales y de las entidades federativas garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su eje general 2, Política Social, apartado Derecho a la Educación, establece el compromiso del gobierno federal para mejorar las condiciones materiales de las escuelas del país, así como a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación. Que el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, en su objetivo prioritario, segundo, o 2, garantizar el derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Estrategias prioritarias 2.1, garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes a los desafíos del siglo XXI y permitan a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
adquirir las habilidades y conocimientos para su desarrollo integral. Y 2.2, instrumentar métodos pedagógicos innovadores, inclusivos y pertinentes que fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a mejorar la calidad de la educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Prevé en sus acciones puntuales 2.1.1 y 2.2.3 la actualización de los planes y programas de estudio con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género para ofrecer una orientación integral que comprenda, entre otros, la salud, educación sexual y reproductiva, deporte, literatura, artes, en especial la música, inglés y desarrollo socioemocional, así como el inculcar en las y los estudiantes la práctica del civismo, la lógica, la ética y la filosofía, con el fin de formar personas responsables, honradas y honestas, respectivamente. Que el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública establece la facultad indelegable de la persona titular de la Secretaría de Educación Pública para establecer planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, así como ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Que en una reforma curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria es un proceso de política educativa en el que participan distintos grupos de la sociedad para direccionar la visión desde la cual se debe entender el sentido del cambio curricular, mismo que se concreta a través del perfil de egreso, la organización del currículum, la enseñanza y el papel de la didáctica, la evaluación, el aprendizaje, el lugar que ocupan las y los estudiantes, sus familias y comunidades, entre otros elementos, con el propósito de avanzar hacia un determinado horizonte de nación. Que en México, por lo menos en los últimos 30 años, el sentido del cambio curricular para la educación preescolar, primaria y secundaria ha tenido una visión instrumental centrada en la aplicación de estándares curriculares homogeneizantes y descontextualizados, lo que ha llevado a considerar a las maestras y los maestros como personal técnico que transmite información, lo que ha generado exclusión e inequidad, afectando a todas las niñas, niños y jóvenes que cursan dichos niveles educativos, en especial a los más pobres, limitando con ello el derecho a una educación relevante y pertinente, acorde al contexto de la diversidad socioeducativa que caracteriza a las escuelas del país. Que en el marco de la transformación que demanda el sistema educativo nacional, que inició con la reforma constitucional de 2019, de la que derivó, entre otras, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de una nueva Ley General de Educación, se requiere un cambio de paradigmas para contar con un plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria que incluya: 1. La integración curricular de los contenidos en 4 campos formativos y 7 ejes articuladores. 2. La autonomía profesional del magisterio para contextualizar los contenidos del currículum nacional de acuerdo con las necesidades formativas de las y los estudiantes. 3. La comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como la relación de la escuela con la sociedad. Y 4. El derecho humano a la educación de las y los estudiantes en tanto sujetos de la educación. Que el nuevo plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria permitirá la construcción de una ciudadanía democrática, a la vez que garantizará a niñas, niños, adolescentes y jóvenes el derecho humano a una educación en la que desarrollen aprendizajes significativos para su vida, que les impulse tanto a aprender de otras y otros, como a preocuparse por su desarrollo individual y el de su comunidad. Para lograrlo, es imperante la revalorización de las maestras y maestros como agentes fundamentales del proceso educativo, para que les sea reconocida su autonomía profesional para decidir sobre la forma en que contextualizará, para el máximo logro de aprendizajes de sus alumnas y alumnos, el currículum nacional, así como los criterios de evaluación de los aprendizajes, la didáctica de su disciplina, el trabajo colegiado interdisciplinario y su formación docente. Que el plan de estudio que se establece mediante este acuerdo
no es una construcción unilateral de la Secretaría de Educación Pública, sino que, en estricto apego a lo mandatado en el artículo 23 de la Ley General de Educación, su diseño y elaboración es el resultado de un amplio ejercicio participativo, en el que se contó de manera enunciativa con las aportaciones de los 32 titulares de las autoridades educativas de las entidades federativas, por la Ciudad de México, la Autoridad Educativa Federal en esta ciudad, y 15,324 personas de pueblos indígenas y afromexicanos de las 32 entidades federativas, el Magisterio Nacional expresado en asambleas en las 32 entidades federativas, plasmados en 128 documentos de distintas mesas de trabajo y más de 90,000 aportaciones en el formulario de Google. Niñas, niños, adolescentes y sus familias de diferentes entidades federativas del país, más de 100 miembros de la comunidad académica y de investigación, especialistas en educación y otros campos de conocimiento, nacionales y extranjeros, 80 miembros de los sectores de la cultura y las artes, diversas organizaciones de la sociedad civil, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Secretaría de Salud, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Universidad Pedagógica Nacional, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México, Escuelas Normales, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidades Interculturales, Subsecretaría de Educación Superior y Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. Y adicional a esto, se consideraron diversos foros de reflexión que realizaron instituciones de educación superior, así como instrumentos de consulta al Consejo Técnico Escolar. Y que en razón de lo anterior, en este caso, la Secretaría de Educación Pública ha tenido a bien expedir el siguiente acuerdo número 14/08/22, por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Para ello, está basado en 2 artículos. El artículo primero nos dice lo siguiente: se establece el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria conforme a lo que se detalla en el anexo del presente acuerdo. Artículo segundo: el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria que se establece por el presente acuerdo es aplicable y obligatorio en los Estados Unidos mexicanos para todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al sistema educativo nacional. La implementación del plan en todas las escuelas de los referidos niveles educativos se realizará conforme a lo que se señale en el transitorio segundo de este instrumento. Artículos transitorios o términos en este caso referente a los transitorios. Primero, el presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria a que se refiere el presente acuerdo iniciará, ojo maestras y maestros, iniciará su aplicación con la generación de estudiantes que les corresponda cursar el primer grado de preescolar, el primer grado de primaria y el primer grado de secundaria en el ciclo escolar 2023-2024. Las y los estudiantes que en el ciclo escolar 2023-2024 deban cursar segundo y tercer grado de preescolar, de segundo a sexto grado de primaria y segundo y tercer grado de secundaria, concluirán el nivel educativo correspondiente conforme a lo dispuesto en el acuerdo número 12/10/17, por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, conocido como Aprendizajes Clave para la Educación Integral. La asignatura de segunda lengua, inglés, se incorporará al campo formativo del lenguaje, por lo que su generalización gradual se hará a lo largo de las fases establecidas en este acuerdo. Tercero, una vez que egrese la última generación, ¿sí?, de las y los estudiantes a que refiere el segundo párrafo del transitorio que antecede, quedarán abrogados los acuerdos números 592 por el que se establece la articulación de la educación básica,
12/10/17, por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, aprendizajes clave para la educación integral, así como los diversos números 15/06/19 y 20/11/19, por los que se modificó el acuerdo número 12/10/17, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 19 de agosto del 2011, el 11 de octubre del 2017, así como el 25 de junio y 8 de noviembre, ambos de 2019, respectivamente. Asimismo, al iniciar la aplicación del nuevo plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, quedarán derogadas las disposiciones administrativas que se opongan a lo dispuesto en el presente acuerdo. Cuarto transitorio. Durante el ciclo escolar 2022-2023, en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de todas las entidades federativas, se realizará un piloteo del plan de estudio que se establece por virtud del presente acuerdo, así como de los respectivos programas de estudio que, en correlación con dicho plan, sean elaborados por la Secretaría de Educación Pública con el fin de que se trabajen los contenidos correspondientes a la fase 2, solo primer grado de educación preescolar, fase 3, solo primer grado de educación primaria, y fase 6, solo primer grado de educación secundaria, de acuerdo con la estrategia metodológica que establezca la referida dependencia en concordancia con las autoridades educativas de los gobiernos de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. El piloteo se realizará en escuelas con servicio general, indígena y comunitario, en zonas urbanas y rurales, en escuelas multigrado y de organización completa, así como secundarias generales, técnicas y telesecundarias. Incluye población específica de niñas, niños y adolescentes, migrantes o que viven en alguna discapacidad y aptitudes sobresalientes, escuelas con y sin servicios de educación especial. Para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y de aprendizaje a que refiere el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley General de Educación, durante el piloteo, las autoridades educativas de los gobiernos de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México realizarán las acciones que permitan concretar dichos aspectos en los respectivos programas de estudio. Quinto transitorio. En el marco de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General de Educación, a partir del ciclo escolar 2022-2023, las autoridades educativas llevarán a cabo la formación y actualización a las maestras y los maestros respecto al plan de estudio, conforme a los tiempos y espacios establecidos en el calendario escolar para la educación preescolar, primaria y secundaria, contenido en el artículo primero del acuerdo número 09/06/22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 2022. Sexto, las autoridades educativas de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México realizarán las previsiones escolares, educativas, de formación y actualización docente, administrativas y de gestión correspondientes para que el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria sea aplicado conforme a lo señalado en el transitorio segundo que antecede en el ciclo escolar 2023-2024. Séptimo, durante el ciclo escolar 2022-2023, la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México unirán esfuerzos para difundir por los medios que estimen pertinentes el contenido del presente acuerdo entre las maestras y los maestros y el personal con funciones de dirección de educación preescolar, primaria y secundaria. Octavo, la Secretaría de Educación Pública, las autoridades educativas de los estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, en sus respectivos ámbitos de competencia, garantizarán que los cambios que implique cualquier proceso de la implementación de este acuerdo no afecten los derechos laborales ni profesionales de los trabajadores de la educación. Noveno, la Secretaría de Educación Pública emitirá y, en su caso, modificará los instrumentos a que haya lugar con el propósito de armonizarlos a lo previsto en el presente acuerdo. Décimo,
La emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación de los programas de estudio se realizará en 2 etapas. Primera etapa. En el transcurso del ciclo escolar 2022-2023, para la fase 2, educación preescolar, fase 3, primero y segundo grado de educación primaria y fase 6, primero, segundo y tercer grado de educación secundaria, en el marco del piloteo a que refiere el cuarto transitorio que antecede, se obtendrá información y sugerencias por parte de las escuelas y colectivos docentes para de forma gradual, ajustar y retroalimentar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizajes referidos en el respectivo programa. Asimismo, durante el ciclo escolar 2022-2023, se avanzará en el diseño y ajuste de los programas correspondientes a las fases 4 y 5. Segunda etapa. Con la información recopilada y realizados los ajustes, se concretarán las propuestas definitivas. La persona titular de la Secretaría de Educación Pública procederá a la emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación del o de los acuerdos por el que se establecen los programas de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria para su aplicación en los términos que establece el segundo transitorio del presente acuerdo. Para esto, fechado en la Ciudad de México el 16 de agosto del 2022 y antecedido también ya oficializado a través de la rúbrica de la Secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Y pues este presente acuerdo 14/08/22 cuenta con un anexo correspondiente para poder identificar todo el contenido completo del plan y programas de estudio de educación básica, preescolar, primaria y secundaria 2022. Ese anexo del acuerdo número 14/08/22 por el que se establece este plan de estudios se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica que aparece aquí anexa a este documento. Este mismo enlace lo vas a encontrar en la descripción de este presente video que acabo de compartir contigo en relación a esta lectura sobre el acuerdo número 14/08/22 por el que se establece el plan de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria. Esperando que esta lectura te apoye de mucho y sobre todo que en el momento que elijas el enlace que aparece aquí y que estará presente en el video correspondiente que estás viendo en este momento, si tú seleccionas el enlace, sucederá lo siguiente. El enlace te estará precisamente direccionando a poder descargar el anexo del acuerdo 14/08/22, donde precisamente se establece todo lo relacionado al plan y programas de estudio de educación preescolar, primaria y secundaria, así como lo referente a los libros de texto gratuito. Es un anexo de 214 hojas, así es que pues te dejo el documento para que tú puedas hacer la lectura de manera personal y esperando precisamente que esta lectura que acabo de hacer contigo referente a este acuerdo 14/08/22 te sea de mucha ayuda durante este proceso de tu formación continua durante los siguientes meses. Así es que yo deseo que este video te haya servido de mucho, no sin antes recordarte que sigas tomando en cuenta las medidas sanitarias, que te sigas suscribiendo a este tu canal de YouTube Innovación Magisterial, un canal creado por un maestro para los maestros y asimismo poder decirte que tengas una exitosa semana de tu consejo técnico escolar de fase intensiva y taller intensivo de formación continua. Que todos estos materiales que se van compartiendo y van surgiendo aquí directamente en tu canal sean de mucha utilidad para tu formación docente. Yo también, no sin antes decirte que ya estamos por terminar este video y recordarte que yo los veo en un próximo video. Hasta pronto.